Cuando la gente imagina los reinos medievales, imagina abundancia, banquetes de cosecha, mesas larguísimas vencidas por el peso de la carne y del pan, un reino alimentado por tierras que se extendían más allá de lo que alcanzaba la vista. Esa imagen se construyó para ti de una forma muy deliberada, porque la realidad de un reino medieval, registrada por el cronista Johannes de Trocheloe en sus Annales Monasteri Sancti Albani, redactados en la abadía de St. Albans en el año 1315, fue la de aldeanos arrancando corteza de los árboles para hervirla, comiendo perros, comiéndose entre ellos, en al menos 3 casos que llegaron a quedar por escrito. La gran hambruna de 1315 a 1322 mató entre el 10 y el 15% de toda la población del norte de Europa, según el historiador William Chester Jordan en su libro The Great Famine, Northern Europe in the Early 14th Century, publicado por Princeton University Press en 1996. 7 años, una cosecha perdida tras otra. Y cada aldea que logró sobrevivir lo hizo exactamente de la misma manera. No luchando más, no rezando más, sino cultivando 10 cosechas concretas que las aldeas moribundas habían dejado de sembrar, o que nunca habían sembrado. No eran cultivos caros, no eran cultivos importados, eran cultivos que, después de la primera temporada, no costaban nada y volvían a salir sin que nadie se lo pidiera. Y hoy, casi nadie que tenga un huerto en casa cultiva ni uno solo de ellos. El sistema alimentario moderno tiene una expresión para lo que practicaban las aldeas medievales: soberanía alimentaria. El sector usa esa expresión en ponencias y congresos, pero no la vende en las tiendas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las ventas mundiales de semillas comerciales superaron los $45.000 millones en el año 2022, tal como recoge su informe State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture de 2023. Ese mercado depende por completo de una sola idea: que no puedes alimentarte con la semilla que guardas. En el momento en que un cultivo vuelve a brotar desde sus propias raíces, desde su propia semilla caída, desde la división de su propia corona, la factura desaparece. Los sistemas de campos en lomo y surco que alimentaron a la Inglaterra medieval todavía se distinguen desde el aire sobre Leicestershire y Northamptonshire. English Heritage ha documentado centenares de estos patrones de relieve en su National Monuments Record, conservado en Swindon. La geometría de plantación sigue ahí, ahora mismo, en el suelo. Los canales de drenaje todavía mueven el agua. Las tiras de campo que separaban el centeno de las leguminosas y de los cultivos de raíz siguen ahí, haciendo exactamente lo que fueron diseñadas para hacer hace 800 años. No sobrevivieron porque alguien las preservara. Sobrevivieron porque la física no caduca. Los aproximadamente $4,000 que un hogar medio estadounidense gasta al año en comida, según la Consumer Expenditure Survey de 2023 de la Bureau of Labor Statistics, no son el precio de los alimentos. Son el precio de no saber cuáles son esas 10 cosechas que vuelven a crecer sin pedir permiso. Un sistema intacto de lomos y surcos no se puede convertir en una factura. No es una idea nueva. Ibn al-Awwam, al escribir su Kitab al-Filaha, el libro de agricultura, en Sevilla hacia el año 1180, documentó más de 580 especies vegetales con una precisión que parece un cuaderno de campo, porque eso era exactamente un cuaderno de campo. Describió qué cultivos toleraban la arcilla, cuáles fijaban nitrógeno para los cultivos de al lado, cuáles podían mantenerse en la tierra durante el invierno sin pudrirse. No estaba teorizando. Estaba reuniendo 1000 años de práctica agrícola andalusí en un solo documento que todavía existe, hoy conservado en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, con la referencia de catálogo MSS-10106. Hildegarda de Bingen, abadesa de Ruppersberg y una de las personas mejor documentadas de todo el siglo XII, describió cereales y hortalizas de raíz concretos en su Física, terminada hacia el año 1150 y conservada en varias copias manuscritas, con observaciones precisas sobre qué variedades resistían las estaciones frías y húmedas y cuáles fracasaban en ellas. Dirigía una comunidad de personas que comían lo que cultivaban. Sus observaciones eran clínicas en el sentido más literal de la palabra. El Capitulare de Vilis de Carlomagno, promulgado hacia el año 812 y conservado en la Bibliothèque Nationale de France, enumeraba por decreto real los cultivos exactos que debían mantenerse en cada finca imperial de la Francia carolingia. Nombraba hortalizas y raíces de las que la mayoría de los horticultores modernos ni siquiera ha oído hablar. No era una lista de deseos. Era una orden de supervivencia dictada por un gobernante que había visto regiones enteras morir de hambre. Y luego, a comienzos del siglo XX, la industria agrícola convirtió esa orden de supervivencia en algo incómodo, no incorrecto, incómodo.
En 1924, la empresa de semillas Garton Brothers de Warrington, en Inglaterra, que llevaba desarrollando variedades híbridas de trigo desde la década de 1890 y publicando ensayos comparativos de rendimiento en el Journal of the Royal Agricultural Society of England, obtuvo resultados que mostraban que las variedades híbridas superaban en producción a las variedades tradicionales en condiciones controladas, bien fertilizadas y bien regadas. El conocimiento que la abadía de Fountains, en North Yorkshire, había mantenido durante más de 4 siglos, transmitido de un sillerero al siguiente, sembrado en 12 granjas dependientes, que en conjunto formaban uno de los sistemas agrarios más productivos de la Inglaterra medieval, empezó a valer menos que un sobre de semillas híbridas que no puedes volver a sembrar. No puedes vender una suscripción a un cultivo que rebrota desde su propia corona radicular cada primavera. Sí puedes vendérsela a un híbrido que se derrumba genéticamente después de la primera generación y obliga a volver a comprarlo en cada temporada. Esa es la explicación completa. No se prohibió nada, no se ocultó nada. Sencillamente, en el ciclo de facturación no había sitio para lo gratis. En su apogeo, la Inglaterra medieval llegó a tener más de 600 casas monásticas documentadas, según dejaron registrado el historiador David Knowles y R. Neville Hadcock en su obra de 1971, Casas religiosas medievales, Inglaterra y Gales, publicada por Longman. Todas y cada una de ellas mantenían un huerto medicinal, un huerto de cocina y granjas agrícolas en los alrededores que producían estos cultivos sin pagar a ningún proveedor, sin factura, sin contrato de servicio. Christopher Dyer, en su libro de 2002, Ganarse la vida en la Edad Media, publicado por Yale University Press, documenta que comunidades cistercienses como la abadía de Ribbles, en North Yorkshire, gestionaban sistemas de granjas que producían cereal, legumbres y hortalizas de raíz en miles de acres sin volver a comprar semilla después del primer ciclo de siembra. Hoy, un hogar británico medio gasta más de 5.000 libras al año en alimentación, según el informe Gasto Familiar 2023 de la Oficina Nacional de Estadística. Los monasterios medievales que cultivaban estos 10 alimentos pagaban 0 por semilla después del primer año, y casi nadie está aprovechándolo. Llevas viendo esto toda la vida y nunca habías unido los puntos. El diente de león del césped que no hay manera de eliminar, ese funciona con el mismo mecanismo de persistencia que los cultivos que mantuvieron con vida a las aldeas durante el tercer invierno de la gran hambruna. El rábano picante en la esquina de un huerto olvidado que se extiende sin que nadie lo riegue, lo abone ni le haga caso. Tiene la misma arquitectura de raíz que convirtió al skirret en una fuente de alimento irrompible dentro de una parcela monástica benedictina. El tupinambo en el borde del campo, que cada año vuelve con más fuerza que el anterior, funciona exactamente así. Pasas junto a estas plantas, las ciegas, las arrancas, porque nadie te dijo nunca que eran la respuesta estructural a un problema que todavía no has necesitado resolver. El sistema medieval no es una colección de plantas raras, es una secuencia diseñada de perennes solapadas, anuales que se resiembran solas y cultivos de raíz que pasan el invierno en tierra, construida para que en ningún momento del calendario una casa o una aldea se quede sin algo comestible en el suelo, en la planta o almacenado en seco. La estructura sigue intacta. La lógica física sigue intacta. Los cultivos están disponibles ahora mismo. Y la tierra que tienes basta para empezar. Esto es lo que necesitas. Y quiero ser completamente sincero contigo con cada cifra. Semilla de centeno, de polinización abierta y sin tratar, aproximadamente entre 3 y 5 dólares estadounidenses por libra. Disponible en Baker Creek Heirloom Seeds o Fedco Seeds. Una libra siembra un bancal de 100 pies cuadrados y aún sobra semilla. No volverás a comprarla después del primer año. Semilla de haba. Variedades tradicionales como Aqua Dulce Claudia, aproximadamente 4 dólares por paquete de 100 semillas en la mayoría de proveedores de semillas antiguas. Guarda semilla de las plantas más sanas en cada cosecha. Semilla de chiribía. Variedades de polinización abierta como Hollow Crown o The Student. Entre 2 dólares con 50 y 3 dólares con 50 por paquete en cualquier centro de jardinería independiente o en Real Seed Catalog, con sede en Gales. Deja 2 o 3 plantas para que florezcan en su segundo año y el bancal se repoblará solo de manera indefinida. Divisiones de raíz o coronas de skirret, disponibles en viveros especializados en hierbas tradicionales por aproximadamente entre 5 y 8 dólares por planta. Una sola planta produce entre 8 y 15 divisiones de raíz cosechables al año. En 3 temporadas, una planta se convierte en un bancal permanente que se mantiene por sí mismo. Castaño dulce, castanea sativa, variedad europea. Plantones a raíz desnuda disponibles por entre 12 y 20 dólares en viveros especializados. Un árbol adulto da entre 25 y 50 kilos de castañas en un año productivo. Sécalas,
Muélelas. Eso es harina sin coste anual, para siempre. Tubérculos de tupinambo, entre 4 y 6 dólares por libra en la mayoría de mercados de agricultores o en proveedores de semilla. Se plantan una vez. Te sobrevivirán sin ninguna ayuda. Espelta, Triticum spelta, variedad tradicional no hibridada, entre 4 y 6 dólares por libra en proveedores de grano, incluidos Anson Mills. Se guarda y se vuelve a sembrar de su propia cosecha, año tras año. Semilla de nabo, variedades de polinización abierta, entre 2 y 3 dólares por paquete. Siembra directa a finales del verano. Se resiembra sola en el segundo año si se dejan 3 o 4 plantas para espigar. Lentejas, Lens culinaris. Variedades tradicionales, entre 3 y 5 dólares por libra en proveedores de grano antiguo. Fijan nitrógeno en el suelo para el cultivo que venga después. Aguantan años almacenadas, sin perder calidad si se conservan secas. Coronas de ortiga o trozos de raíz, gratis. Todos los países templados del planeta tienen manchas de ortiga asentadas en suelos removidos. Saca un trozo, trasplántalo, ya está. Eso es de verdad todo. Y aquí está lo único en lo que casi todo el mundo se equivoca cuando intenta reproducir lo que hacían las aldeas medievales con estos 10 cultivos. Plantan buscando rendimiento. Las aldeas medievales nunca sobrevivieron gracias al rendimiento. Todas las aldeas que pasaron hambre en 1316 y 1317, el segundo y el tercer año de la Gran Hambruna, cuando Jordan documenta en la Gran Hambruna que comunidades enteras se habían comido su grano de siembra empujadas por la desesperación del invierno. Habían sembrado para maximizar el rendimiento exactamente igual que las que acabaron arruinadas. Sembraban trigo, porque el trigo daba más pan por acre en un año bueno. Pero un año bueno no llegó en 7 años consecutivos. El trigo fracasó en suelos fríos y encharcados. El centeno, no. La chiribía, el esquirret y las habas permanecieron en la tierra helada durante enero y febrero y seguían allí, intactos y comestibles, cuando llegó la primavera. La variable nunca fue cuánto producía un cultivo en una temporada perfecta. Fue cuánto del cultivo sobrevivía a una temporada catastróficamente imperfecta. Esa diferencia concreta aparece documentada en los registros de supervivencia de los monasterios cistercienses del norte de Inglaterra, comunidades como Rievaulx y Fountains, cuyos libros de cuentas de granja, estudiados por el historiador Colin Platt, en su obra de 1969, La granja monástica en la Inglaterra medieval, publicada por Fordham University Press, muestran una producción constante de legumbres y cultivos de raíz durante los mismos años en que las aldeas laicas de alrededor informaban de pérdida total de cereal y desplome demográfico. Si siembras para sacar el máximo rendimiento en una temporada perfecta, te ocurrirá lo mismo que a las aldeas que dependían del trigo. Cuando la temporada no sea perfecta, no tendrás nada en la tierra. Si siembras para minimizar el fracaso en cualquier temporada posible, como hacía el sillerero de Rievaulx, tendrás comida creciendo en la tierra todos los meses de todos los años. Haga el tiempo lo que haga. Los asentamientos medievales, que hoy son solo arqueología, sembraron la variable equivocada. Los que aún conservan sus muros en pie, escogieron la correcta. Siembra como sembraban los que siguen en pie. Empieza con el centeno. Este es tu cereal de base. El centeno germina con temperaturas del suelo de apenas entre 1 y 2 grados Celsius, tal como recogen los estudios agronómicos revisados por el historiador Bruce Campbell en su libro del año 2000 English Seigneurial Agriculture, 1250 to 1450, publicado por la editorial de la Universidad de Cambridge. El trigo necesita un mínimo de entre 4 y 5 grados. En cualquier otoño frío y húmedo, justo las condiciones de 1315, el centeno germina mientras el trigo permanece inactivo o se pudre. Prepara el bancal hasta una profundidad de entre 10 y 12 centímetros. Esparce la semilla a razón de 2 gramos por metro cuadrado. Rastrilla suavemente para que la semilla toque la tierra, pero sin bajar de 2 centímetros de profundidad. Sembrado así, el centeno establece un sistema radicular antes de la primera helada fuerte y reanuda el crecimiento en cuanto la temperatura del suelo empieza a subir a finales del invierno, semanas antes de que puedas hacer cualquier otra cosa en el huerto. En la cosecha, corta por encima del nudo más bajo. Trilla con cuidado. Reserva un 10% de la cosecha como semilla para el año siguiente. El resto es comida. El segundo año no cuesta nada. Pasa a las habas en cuanto el centeno esté sembrado. Las habas, Vicia faba, son la leguminosa alimentaria más resistente al frío que tienen a su alcance los horticultores de clima templado en Europa y Norteamérica. Sembradas en otoño, pasan el invierno como plantas pequeñas ya establecidas y reanudan el crecimiento en primavera semanas antes que las equivalentes sembradas en primavera. Una ventaja inicial que ya no pierden. Abre una zanja de 5 centímetros de profundidad. Coloca las habas separadas 20 centímetros entre sí, en doble hilera. Cubre y aprieta bien la tierra. Los nódulos radiculares de Vicia faba
fijan nitrógeno atmosférico directamente en la estructura del suelo que las rodea. Los agricultores medievales comprendían esto en la práctica sin conocer la química. Ibn al-Awwam lo dejó dicho de forma explícita en el Kitab al-Filaha, indicando que las leguminosas debían preceder a los cereales en cualquier rotación, porque mejoran la condición de la tierra para lo que viene después. Tenía razón. La química lo confirma 8 siglos más tarde. Guarda semilla de tus plantas más sanas en cada cosecha. Esa semilla mantiene el cultivo en marcha de manera indefinida. La chiribía va en la tierra más fría, más pesada y más difícil que tengas. Parece ir contra toda lógica, y sin embargo es correcto. La chiribía aparece documentada como una hortaliza de raíz principal en el Taqwinum Sanitatis, el manual latino de salud del siglo XIV basado en el Taqwim al-Siha árabe del siglo XI de Ibn Butlan de Bagdad. Su utilidad medieval venía precisamente de que la escarcha la mejora. Por debajo de aproximadamente 4 grados Celsius, la chiribía convierte el almidón almacenado en azúcar, volviéndose más dulce y más energética con cada episodio de helada. Permanece en la tierra durante diciembre, enero y febrero. La sacas cuando la necesitas. La propia tierra es el almacén, no hace falta bodega, no hace falta procesado. Siembra directamente en bancales preparados a comienzos de la primavera, a 1 centímetro de profundidad y con 15 centímetros de separación. La viabilidad de la semilla de chiribía cae en picado en el segundo año. Así que siembra siempre semilla fresca. Y aquí, fresca significa guardada de tus propias plantas el otoño anterior. Deja 2 o 3 plantas para que florezcan y den semilla en su segundo año. La semilla cae. Las nuevas plantas brotan la primavera siguiente sin que tú intervengas. La chiribía de agua, Sium Cisarum, es la hortaliza de raíz que aparece en casi todos los registros documentados de jardines medievales y en casi ninguno moderno. Se la citaba por su nombre en el Capitulare de Vilis, la directriz sobre dominios de Carlomagno, del año 812, conservada en la Bibliothèque Nationale de France. Aparece de forma constante en los inventarios de jardines monásticos ingleses hasta el siglo XV. Es una planta perenne. Cada planta produce cada año un grupo de raíces finas, dulces y blancas alrededor de una corona central, parecidas en parte a la chiribía, aunque con una textura más delicada y un sabor distinto. El proceso de cosecha es también el proceso de replantado. A finales de otoño, levanta la planta, separa el manojo de raíces de la corona, cocina y come las raíces y vuelve a plantar la corona a 5 centímetros de profundidad. La corona rebrotará cada primavera sin necesitar nada más. Una planta en el primer año produce entre 8 y 15 divisiones para el tercer año. Un bancal productivo de chiribía de agua, una vez establecido, alimenta a una familia durante el final del invierno de manera indefinida y no cuesta nada mantenerlo. Planta las coronas de chiribía de agua con 25 centímetros de separación en cualquier suelo razonablemente fértil. No necesitan condiciones óptimas. Los bancales de los huertos monásticos eran productivos, no mimados. Las castañas, Castanea sativa, fueron descritas como el pan de los pobres en la Francia medieval, en Italia y en la península ibérica, y esa descripción es precisa, no poética. Seca y molida, la harina de castaña produce una masa densa y nutritiva, parecida al pan que sostuvo a comunidades enteras de montaña durante inviernos de varios meses. La región de las Cevenas, en el sur de Francia, desarrolló ya en el siglo XII un sistema agroganadero documentado centrado en el castaño, estudiado por el historiador económico Emmanuel Leroy-Ladurie en sus trabajos sobre la sociedad rural del Languedoc. Un solo castanea sativa adulto produce entre 25 y 50 kilos de castañas al año en su punto máximo de productividad, al que llega aproximadamente tras entre 15 y 20 años. Secas, esas castañas se conservan durante meses y aportan una densidad calórica comparable a la del cereal. Planta un plantón a raíz desnuda en cualquier lugar bien drenado y con buena luz. No producirá de forma significativa hasta dentro de entre 8 y 12 años. Precisamente por eso las comunidades medievales los plantaban, no para sí mismas, sino para la generación que tendría que afrontar la siguiente hambruna. Si plantas uno este año, estará alimentando a alguien en 2036, sin coste continuado para nadie. Los tupinambos, Helianthus tuberosus, llegaron a Europa desde América después de 1492 y por tanto no son medievales en el contexto europeo. Se incluyen aquí porque su forma de crecer es, en la práctica, idéntica a la de los cultivos de raíz perennes de los que dependían las comunidades medievales, y porque están entre los cultivos calóricos más productivos y de menor exigencia real que puede tener hoy cualquier huerto de clima templado en cualquier parte del mundo. Planta los tubérculos a una profundidad de 10 a 15 centímetros, separados unos 30 centímetros, en cualquier tipo de suelo.
Una vez establecidos, alcanzarán entre 2 y 3 metros de altura sin necesidad de abonado ni riego. En otoño, toda la parte aérea se seca por completo. Los tubérculos siguen abajo, multiplicándose bajo tierra. Saca lo que necesites. Deja el resto en el terreno. Seguirán ahí el otoño siguiente y el otro, y todos los otoños mientras ese suelo no quede cubierto de cemento. La espelta, Triticum spelta, es el cereal que Hildegarda de Bingen elogió en su física, hacia el año 1150 de nuestra era, como el más valioso de todos los granos para mantener la energía y la salud humanas de forma constante. No estaba escribiendo una teoría sobre nutrición. Estaba sacando adelante una comunidad a través de las estaciones en la Renania alemana del siglo XII y necesitaba un cereal que respondiera bien incluso en los años difíciles. La espelta resiste bastante mejor el frío, la humedad y las enfermedades fúngicas que el trigo moderno. Conserva la cáscara después de la trilla, una característica que en la era de la molienda industrial se consideró una desventaja, pero que en la práctica supone una ventaja de almacenamiento, porque esa cáscara protege el grano de la humedad y de los insectos durante el invierno de una manera que el trigo desnudo no puede igualar. Cultiva y cosecha la espelta exactamente igual que el centeno. Guárdala con cáscara. Quítasela antes de moler, dejándola un momento en remojo y frotándola, o usando un molino manual con los rodillos bien abiertos, un paso más de procesado. A cambio, una cosecha muchísimo más fiable en las clases de temporada que arrasan un campo de trigo desnudo. Los nabos eran tan fundamentales para la seguridad alimentaria medieval que Carlomagno los ordenó expresamente en el Capitulare de Vilis para todas las fincas reales del Imperio Franco. La clave está en el tiempo de maduración. El nabo está listo entre 6 y 8 semanas después de la siembra directa, más rápido que cualquier otra hortaliza de raíz del repertorio alimentario del norte de Europa. Siémbralo a finales de verano y cosecha durante el otoño y el inicio del invierno, antes de que el suelo se hiele de verdad. Las hojas se pueden comer en cualquier fase de crecimiento, lo que aporta una verdura fresca en meses, en los que no hay casi nada más produciendo por encima del suelo. Los nabos que se dejan en tierra durante el invierno vuelven a brotar a comienzos de primavera y dan hojas aprovechables incluso antes de que haya germinado la primera siembra deliberada de la temporada. En una situación de hambre o en cualquier interrupción del suministro, ese plazo de 6 a 8 semanas entre semilla y comida es la cifra más importante de todo este sistema. Esparce la semilla a voleo, aclara las plantas hasta dejarlas a 15 centímetros cuando empiecen a establecerse y ve sacando las raíces según las necesites, desde el exterior del bancal hacia adentro. Las lentejas, lens culinaris, son la legumbre alimentaria cultivada de forma continua más antigua de Europa y, además, uno de los alimentos más estables en almacenamiento que produce el reino vegetal. Las cocinas monásticas medievales usaban las lentejas como fuente principal de proteína en los días de ayuno marcados por la regla de San Benito, establecida en el año 516 de nuestra era en Monte Cassino. La historiadora Barbara Harvey, en su libro Living and Dying in England 1100 a 1540, publicado en 1993 por Oxford University Press, analizó los registros alimentarios de la abadía de Westminster y documentó la presencia constante de legumbres, incluidas las lentejas, como proteína básica durante los periodos en los que la carne estaba restringida. Las lentejas secas, guardadas en recipientes cerrados, siguen siendo válidas tanto para comer como para semilla durante 3 a 5 años en condiciones normales de frescor y sequedad. Siembra directamente en primavera, a una profundidad de 2 a 3 centímetros y con 10 centímetros entre plantas. Cosecha cuando las vainas empiecen a secarse en la planta, pero antes de que se abran y suelten la semilla. Trilla golpeando las plantas cosechadas contra el interior de un barril o un cubo. Seca por completo las lentejas ya trilladas sobre una superficie plana antes de guardarlas. Reserva un 10% de cada cosecha como semilla. El resto te alimenta durante todo el invierno. Las ortigas, Urtica dioica, no necesitan que las plantes. Aparecen en cualquier zona templada del planeta, en suelos removidos cerca del agua, a lo largo de setos y lindes, y en los bordes de espacios abandonados. Como cultivo alimentario, están documentadas en contextos de hambruna medieval en todo el norte de Europa. Hay varias crónicas de los años de hambre de 1315 a 1322 que hablan de gente alimentándose de plantas, recogidas en cunetas y eriales. Las ortigas tiernas, cocidas en agua hirviendo durante 60 segundos, pierden por completo el escozor y ofrecen una hoja con más hierro y vitamina C que la mayoría de las espinacas cultivadas. En buena parte de las islas británicas y del norte de Europa están disponibles ya en las primeras semanas de marzo, entre 3 y 5 semanas antes de que pueda cosecharse cualquier otro cultivo. Localiza el rodal de ortigas consolidado más cercano.
Ahí tienes una verdura perenne, permanente, sin coste y sin mantenimiento. Si quieres crear tu propio rincón de ortigas, saca un trozo de raíz en otoño, trasplántalo y apártate. Un solo hogar que cultive estos 10 alimentos dispone, en cualquier año templado normal, de un suministro fiable de calorías y nutrientes para todos los meses del calendario. El vacío de la primavera, ese periodo entre el agotamiento de las reservas de invierno y la llegada de la cosecha de verano, el periodo que históricamente mató a más gente, se cubre con centeno pasado el invierno, habas que han pasado el invierno, chiribías todavía en tierra y ortigas brotando en marzo. Si lo llevas a la escala de una familia de 4 personas, la superficie productiva necesaria es de aproximadamente entre 400 y 500 metros cuadrados. Ese es el tamaño de muchos jardines traseros de zonas residenciales en el Reino Unido, Australia y Canadá. Si lo llevas a la escala de una aldea de 100 personas, la superficie productiva necesaria ronda los 5.000 metros cuadrados, un poco más de media hectárea de terreno. La abadía de Rievaulx, en el norte de Yorkshire, llegó a mantener en su apogeo, en el siglo XII, una comunidad de aproximadamente 140 monjes y 500 hermanos legos, tal como documentó la historiadora Janet Burton en su libro Órdenes monásticas y religiosas en Gran Bretaña, entre el año 1000 y el 1300, publicado en 1994 por la editorial de la Universidad de Cambridge. Más de 640 personas se alimentaban gracias a un sistema de granjas dependientes que se extendía desde un solo valle. Esas explotaciones abarcaban grandes superficies, sí, pero el principio de funcionamiento era el mismo que hemos descrito antes. Cultivos superpuestos, sin un único punto débil, cada planta elegida por su resistencia y no por el máximo rendimiento, semilla guardada y replantada indefinidamente dentro del propio sistema de la comunidad. Ningún insumo comprado una vez puesto en marcha. Ningún proveedor, ningún contrato de mantenimiento, sin facturas, sin infraestructuras, sin pedirle permiso a nadie, una limitación, y conviene decirla con claridad. Estos cultivos funcionan como se ha explicado en climas templados con lluvias anuales de verdad. En líneas generales, las Islas Británicas, el norte y el centro de Europa, el noroeste del Pacífico en América del Norte, la isla sur de Nueva Zelanda y otras zonas climáticas equivalentes, en climas con sequía estival prolongada o en suelos con poquísima materia orgánica y sin capacidad de retener agua, varios de estos cultivos, en concreto la chiribía, la escorzonera de agua conocida como skirret y las habas, necesitarán riego de apoyo durante la fase de implantación. Los agricultores medievales lo sabían perfectamente. Ibn al-Awwam lo trató de forma directa en su Kitab al-Filaha, distinguiendo con claridad entre las leguminosas que podían salir adelante con las lluvias estacionales andalusíes y las que exigían un aporte de agua dirigido desde las acequias desarrolladas por los ingenieros andalusíes por todo el sur de la península ibérica. Si vives en una zona propensa a la sequía, conviene inclinar la plantación hacia los cultivos más resistentes de esta lista: el centeno, las lentejas, los castaños ya establecidos y el topinambur. El sistema es honesto con su geografía, porque los autores agrícolas medievales también lo eran con la suya. La abadía de Rievaulx sigue en pie en el valle del río Rye, en los North York Moors. Sus muros llevan abiertos al cielo desde la disolución de los monasterios en 1538. Casi 500 años de lluvia, viento y heladas, atravesando piedras sin techo. Los muros siguen ahí. Los relieves de tierra de los campos de labor que la rodeaban todavía se adivinan, aunque sea de forma tenue, en los pastos que los sustituyeron. Los cistercienses erigieron ese valle en 1132 de nuestra era, precisamente porque el suelo y el agua podían organizarse para alimentar a una comunidad de cientos de personas durante todas las estaciones, incluidas las estaciones que arrasaban las cosechas en todo lo que tenían alrededor. La lógica del drenaje sigue funcionando. La física de lo que cultivaban en ese valle no ha cambiado ni una sola variable desde que el primer sillerero hundió una haba en la tierra durante el reinado del rey Esteban. Lo que plantes en tu tierra funciona exactamente igual. No sé qué te ha traído hasta aquí. Da igual, funciona de todos modos.